Si logras ser observador, te podrás dar cuenta que entre la fe y el misterio existe un lazo muy estrecho. Una de las mejores pruebas es cuando se acercan justo estas fechas. La Semana Mayor trae consigo una aura de misterio y misticismo que por muchos ha sido descrita como algo tenebroso. Junto con ella existen tradiciones que refuerzan estas creencias. Una de ellas es la famosa caminata a Talpa de Allende en Jalisco, la cual congrega a miles de feligreses que van a dar gracias o a pedir favores a la Virgen de este lugar. Pero junto con ellos logran llegar historias y leyendas que hablarían la sangre de cualquiera, incluso del más valiente. Así que sin más, te invito a que el día de hoy te quedes con nosotros y descubramos juntos el canto de las leyendas de la Ruta del Peregrino, una tradición llena de misterio. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, El Canto del Cenzontle, un canal donde, como bien saben, tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror y todas esas cosas que tienen ese toque de misterio y misticismo que tanto nos gustan. Mi nombre es Alejandro López y es un placer para mí, como siempre, estarlos acompañando en cualquier actividad que estén realizando y, como siempre, deseándole las mejores de las cosas y de las vibras. Así que, sin más, chicos, pues después de un largo parón que tuvimos, estamos de vuelta y qué mejor manera de hacerlo que para estas fechas, que, dicho con todo respeto para todos los que son religiosos, pues se ha hablado ya durante los últimos años que traen como esa aura de misterio, de terror que envuelve a la Semana Mayor. Entre ellas, pues estaremos tocando varias historias, varias creencias, pero el día de hoy la que nos compete aquí, como vieron en la introducción, es una tradición que se tiene ya desde hace muchos años aquí en Jalisco, sobre todo los que somos de Guadalajara. Solemos tener este tipo de pláticas incluso en los lugares de recreación, de trabajo, etcétera, etcétera. De hecho, por eso se me ocurrió hacer este video. Como sabrán, yo trabajo en un gimnasio y por estos días estuvimos tocando este tema de la famosa caminata a Talpa, así se le conoce aquí en Guadalajara, la cual pues consta de simple y sencillamente ir con un grupo de personas, ya sean familiares, amigos, que se organizan para ir a dar gracias o pedir favores a la Virgen de Talpa. El día de hoy lo que nos compete no es tanto en sí la tradición como tal, ya que pues desconozco muchas cosas de esta. Por ejemplo, me di a la tarea de investigar y al parecer existen 3 fechas en las que esta caminata o esta peregrinación se suele realizar. Una de ellas es para el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, y otra entre los días últimos de abril o marzo, no recuerdo bien, aquí los voy a poner las fechas, y también en Semana Santa, que es la que nos incumbe hoy en día. Entre pues toda esta multitud de gente que suele ir a esta peregrinación, a estas mandas, como se les suele llamar aquí, pues existen miles de historias que, como vamos a estar viendo a lo largo del video, nos dan una idea de la fe y la devoción que se suele tener y de, claro, las cosas que tienen que enfrentar esta gente que va. Obviamente, la idea es que este tipo de cosas que se suelen presentar como piedras en el camino, pues se tienen que pues superar con la fe, ¿no? Es parte y forma incluso una parte importante de este peregrinar. Así que sin más, comencemos con la primera historia. La primera historia, o mejor dicho leyenda, porque no es una historia como tal, es una que no suele tener tanta relevancia en este tipo de temas, ya que lo único que logra hacer es juntar 2 leyendas, más bien una leyenda con otras creencias en esta peregrinación. Estoy hablando de el encuentro o la visión que se tiene de La Llorona con estas personas que suelen ir a hacer estos recorridos.
Al parecer, para mucha gente, o más bien en la experiencia de mucha de la gente que ha recorrido esta ruta del peregrino, cuenta que por las noches, al momento de acampar, es común encontrarse con espíritus o sombras que pues para muchos suelen ser incluso hasta demonios. Una de ellas ha sido la Llorona. Al parecer, muchas de las personas que tienen estos relatos cuentan que cuando ya va cayendo la noche o cuando ya está entrada la noche y esta gente apenas está disponiendo a parar para descansar, han logrado escuchar o ver a este ente. Muchas de las creencias suelen decirse, como bien les dije hace rato, que son pruebas de fe que te hacen pues dudar o flaquear, y aquí entra pues tu devoción hacia Dios y tu confianza hacia Él para poder sobrellevar este tipo de cosas. Si bien estas historias no suelen ser tan contadas o darle tanta importancia, es una que pude encontrar investigando este tipo de historias. Sin embargo, existen otras que sí cobran más relevancia y que cuando se habla de este tema de las caminatas a Talpa, sí son muy importantes y son de las primeras que se cuentan cuando se habla de este tema. Una de las leyendas, por ejemplo, más importantes y más conocida, es la conocida como las comadres. Existe un cerro, ya que, bueno, la caminata, para ponerlos en contexto, es literalmente por sierra, por montes, por cerros y este tipo de cosas. Existe una leyenda de un cerro que se le llama el Cerro de las Comadres, y esta leyenda cuenta que existen dos rocas que están hechas, o mejor dicho, fueron mujeres que fueron convertidas en piedra. La leyenda es la siguiente. Se dice que hace muchos años, no se logra saber la fecha ni el día exactos, pero hace muchos años, una mujer iba caminando por la ruta del peregrino, yendo a ver a la Virgen, ¿no? Para pedir un favor. Este favor era que su marido dejara de tomar. Sin embargo, en este camino se logra encontrar con una comadre de ella y le pregunta que de dónde viene, a lo cual la otra mujer contesta que justamente viene de darle gracias a la Virgen de Talpa. Esta mujer, que apenas iba hacia su destino, que era Talpa, le comenta a la otra que qué lástima, porque ella quería invitarla a que fuera junto con ella. Entonces comienza una conversación entre ellas donde se empieza a blasfemar de un modo, donde ellas empiezan a decir que la Virgen es bastante desagradecida, ya que no agradece todo el esfuerzo que están haciendo, ya que esta caminata suele ser bastante difícil, porque como sabemos por estas fechas, el sol está que quema, que está al rojo vivo, y imagínense sobre cerros, sobre piedras y todo esto. Al estar renegando y convencer a la otra, a la mujer que apenas iba a ver a la Virgen de Talpa, de regresarse al pueblo para mejor descansar, pues se dice que esta acción, este actuar de ellas, hace que caiga una maldición y se conviertan en rocas. La tradición nos cuenta que cada año estas rocas se mueven aproximadamente 1 pulgada, acercándose hacia Talpa. También cuenta la leyenda que estas mujeres no volverán a cobrar su estado natural hasta que pues, algún buen samaritano, algún buen peregrino las logre rodar hasta Talpa. Solamente así lograrán volver a convertirse en mujeres de carne y hueso. Pero pues esto no es fácil, ya que estas rocas al parecer pesan bastante, incluso toneladas. Entonces no es como que cualquier persona pudiera moverlas. Existen varias versiones sobre este tipo sobre esta leyenda. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño a mí me contaban una variante donde decían que estas mujeres iban renegando para ver a la Virgen de Talpa. Entonces esto cayó en mal a ojos de Dios, a ojos de lo divino, y su castigo fue convertirse en piedras. Otras tantas cuentan que justo iban las dos mujeres caminando hacia Talpa
y resulta que tuvieron un choque de ideas y empezaron a pelear, lo cual pues no cumplía con, digamos, la idea de ir a dar gracias y ser buenas personas, y por eso hacer este tipo de demandas, ¿no? Entonces su castigo de cualquiera de las tres historias que se logran contar de esta es haberse convertido en rocas. Lo que también tienen en común es esto que les digo, que se supone que cada año estas van moviéndose aproximadamente 1 pulgada, cada vez más cerca de Talpa, y pues esto va a hacer que si en algún momento logran llegar hasta la iglesia, hasta el centro de Talpa, pues podrán volver a convertirse en mujeres. Sin embargo, esta historia que acabamos de escuchar no es ni de cerca de las más tenebrosas que hay relacionadas sobre esta caminata. Existe una muy famosa que no solamente se trata de esta caminata Talpa, sino que también se cuenta de este tipo de vivencias en peregrinaciones a otros lugares como San Juan de los Lagos, entre otras muchas. Se cuenta que si tú vas, una de las recomendaciones que te dan cuando tú vas a la ruta del peregrino es que si se te acerca a alguien, sobre todo por las noches, con un costal, no le ayudes. Por más que suene grosero, por más que suene pues mal el no ayudar, sea una persona anciana, sea un niño, sea lo que sea, no tomar costales ni ayudarles. ¿Por qué? Se cuenta, existe la leyenda, que hay gente que no pudo cumplir su manda. Algunas versiones cuentan que durante el peregrinar la gente suele perecer justamente en la ruta del peregrino, que justamente ahorita estaremos viendo otra leyenda que tiene que ver con esto. Entonces estas personas quedan como ánimas vagando y esto hace que tengan que cumplir su manda de algún modo. ¿Qué nos lleva a esto? Que el morral que les digo que traen cargando suele ser algo que ellos te piden que tú lleves. La historia es la siguiente. Se cuenta que hay muchos peregrinos que han ido caminando en la ruta del peregrino y sobre todo por las noches suelen encontrarse con gente de todas las edades, tanto gente mayor como gente joven, pero que suelen decir que ya van cansados. Ellos suelen cargar con un saco o con un morral y te piden ayuda para poderlo cargar. Cuentan que cuando tú les ayudas, ellos van caminando detrás de ti, pero al llegar al centro del pueblo o donde está la iglesia, esa gente suele desaparecer. Una de las historias más comunes y que se repite muchísimo, solamente cambia el protagonista, es justamente que al llegar a la iglesia, una persona que se le hizo buena idea ayudarle a una anciana con un costal, cuando llega al atrio de la iglesia, se da cuenta que no ve a la mujer. Él lo único que piensa es en que esta mujer pues se quedó atrás por su avanzada edad. Pero al pasar el tiempo ve que no llega y van llegando peregrinos, pero ella no llega en ninguna del cúmulo de gente. Lo que opta por hacer es darle el costal al sacerdote de la iglesia y pues abre el costal pensando que era algo que la anciana iba a llevar para la iglesia como víveres o algo por el estilo, y se encuentran con la sorpresa de que lo que encuentran ahí son huesos humanos. Cuenta la leyenda que estos huesos pertenecían a esta misma persona. Y como les digo, esta solo es una versión, ya que al parecer a mucha gente le ha pasado esta vivencia. Entonces solamente cambia el protagonista, pero la historia termina siendo la misma. Una persona se te acerca, te pide ayuda con un costal o un morral, y al tú ayudarlo, cuando llegas al atrio, esta persona no se encuentra. Y cuando tú abres, o el sacerdote o quien sea, abres el morral, te das cuenta que son los restos mortales de esa persona, que probablemente te pidió ayuda para poder terminar su manda, entre muchas otras historias similares. Otra leyenda que se entrelaza con esta que terminamos de contar es la del Cerro de las Cruces, o también conocido como el Espinazo del Diablo, el cual pues es uno de los cerros más difíciles de esta ruta, al parecer. Es un lugar donde existen muchas cruces, existen varias versiones. Por ejemplo, nos podemos encontrar con cruces que tienen en ellas camisas que se suelen usar en estos recorridos.
¿Qué es lo que pasa? Les explico un poco. Cuando en Guadalajara hacen este tipo de eventos de la caminata, cuando te invitan, hay de todo un poco, ¿no? Existen los que solamente van a echar relajo, existen los que solamente van como para la experiencia, pero también está la gente que va con fe y hay otra tanta que lo suele hacer como un convivio. Entonces, existen personas que suelen hacer hasta camisas, gorras y mercancía para también identificarse durante el camino y no perderse. Si llevas una camisa y esta tiene un logotipo, es de cierto color y alguien más adelante vio a un grupo de personas con una camisa similar, pues es más fácil de identificar. Entonces, se cuenta que hay mucha gente que ha perdido la vida en estos peregrinajes y utilizan esas camisas que utilizaban para ponerlas sobre la cruz como en memoria. Esto es una creencia, no se las puedo asegurar, pero porque también otra de las razones por las que hay cruces no es tanto que la gente haya muerto en el peregrinar como tal, sino que antes de que volviera a pasar esta manda, pues ellos perdieron la vida de alguna otra manera y pues estas personas que solían acompañarlos a estas mandas, pues hacen esto en su honor, ¿ok? Hay una campana en uno de los lugares que pues indica que ya llegaste, que lograste el camino del peregrinaje, y existe la leyenda que depende de las veces que tú toques la campana, son las veces que tienes que regresar. Entonces, por ejemplo, si tú llegas y tocas la campana 3 veces y vas dos años seguidos o 2 ocasiones seguidas, pero en algún momento pierdes la vida o algo por el estilo, pues existe gente que te puede pues ayudar a cruzar, sea de esta manera que tú te les aparezcas y les des tus huesos, o poniendo una cruz en manera de homenaje, y si fuiste de los que utilizaste este tipo de mercancía, pues la ponen ahí para recordarte. Esto tiene muchos significados, depende de a quién le preguntes, pero también existe otra leyenda que habla sobre esta tradición del por qué se empezó a poner las cruces. Es una historia que también tiene muchas teorías, muchas creencias, pero la más reconocida es que había un grupo de danzantes. Danzantes son estas personas que se visten como indígenas y van haciendo justamente, valga la redundancia, van haciendo danzas para figuras católicas, y se cuenta que era un grupo de danzantes que iban caminando y en la noche, al momento de acampar, desgraciadamente algunos animales de la zona los atacaron y los despedazaron. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuenta la leyenda que fue un león. Les explico un poco. A lo mejor ustedes dirán, ¿qué hace un león aquí, ¿no? en Jalisco? Pudo haber sido un puma, pudo haber sido otro tipo de felino, pudieron haber sido otro tipo de animales, pero justamente en lo que es la zona de Jalisco, por ejemplo, del rancho de donde es mi familia, se suele decir mucho que hay leones. Muchos años yo, por ejemplo, creí que eran pumas y que la gente solía decir que eran leones por el desconocimiento. Pero no, también existen versiones de mucha gente que dice que hay leones que se han escapado de circos o por estas fechas para pues, gente que que se dedica a cosas ilícitas y tiene este tipo de animales y se logran escapar a la sierra y andan libres por ahí. Entonces, la versión es que era un león, pudo haber sido un puma, pudo ser lo que sea, pero la versión es esa: ataca a los danzantes, y cuando al día siguiente, cuando otros peregrinos que van llegando al lugar ven pues el horror, no saben qué hacer y deciden enterrar a los danzantes y poner cruces. Se decía que eran 5 danzantes los que habían fallecido ese día a causa de esa bestia. Pero existe también una vertiente sobre esta historia donde se dice que realmente no fue un león, ni fue un animal de la sierra. Se ha dicho, o hay gente que ha dicho, que realmente lo que atacó a estas personas fueron pues otro tipo de entidades, llámeseles demonios, podrían ser nahuales, otro tipo de entidades malignas, ya que pues al ser esta una muestra de fe,
existen entidades malignas que obviamente van a intentar por todos los medios que tú no cumplas con estos favores o con estas mandas. Entonces, la historia oficial, digámoslo así, es eso, que un grupo de danzantes decidieron acampar y un felino, un león, se suele decir que fue un león, pero puede haber sido un puma, como les comento, los atacó y los desvivió de esa noche. Pero también existe esta versión que se dice que no fue un león, pudo haber sido otra cosa. Cuéntame si tú habías escuchado esta leyenda y qué versión tienes de ella y qué opinión tienes sobre esto. Pero esta es la versión que se dice del por qué se ponen estas cruces. Como pueden ver, todas las leyendas están entrelazadas de algún modo, lo cual nos hace ir a la siguiente leyenda. Existe otra leyenda, como bien les decía, que entrelaza entrelaza muchas leyendas más, como lo vamos a ver, y esta habla de un camión de peregrinos. Se habla que hace muchos años, también no se logra decir la fecha, un camión que llevaba peregrinos a Talpa tuvo un accidente y se desvivieron toda la gente que iba adentro. Hay muchas versiones sobre estas historias, pero las dos más reconocidas es que se dice que en la carretera que está cerca al llegar al pueblo hay camioneros, hay gente que va conduciendo que logran ver un camión que va conduciéndose pero solo, sin gente adentro, ni siquiera un chofer. Pero esta no es la más tenebrosa. Existe otra versión donde cuenta que si tú vas caminando a la orilla de la carretera suele llegar un autobús y te empieza a decir el chofer que te subas, que te ves cansado, que probablemente eres una persona que ya está sufriendo bastante. Entonces, si tú te subes al camión y te quedas dormido, lo que va a pasar es que cuando te despiertes vas a quedar en el mismo lugar de donde te subiste. No es un camión bueno, sino que probablemente, como les decía, se entrelaza con que sea una prueba de fe y pues lo ideal sea rechazarlo y seguir caminando aunque el sol esté pues fortísimo y pues ya no puedas más. Entonces, esta es una de las versiones. Otra de las versiones cuenta que si tú eres un conductor y vas en camino a Talpa por la carretera y logras ver a este autobús que te digo y lo rebasas, cuando lo logres rebasar vas a quedar en el mismo lugar donde lo viste. Entonces, este autobús al parecer es como un tipo hoyo de gusano donde hay regresiones y te quedas en el mismo lugar. Ya hemos visto este tipo de historias y de creencias en muchos lados, pues al parecer este autobús es algo similar. La verdad es que yo me di a la tarea de investigar, no pude encontrar si exactamente hubo alguna historia que diera origen a esto, o sea, un accidente, pero la gente que ha visto este autobús suele decir que es de esos autobuses antiguos, viejos, de los de ranchería, y pues eso es bastante raro ya verlo hoy en día aquí en Guadalajara. Ya casi todos los camiones, todos los autobuses suelen ser pues más nuevos, ¿no? Sí existe uno que otro que es antiguito y que incluso mucha gente no me dejará mentir que cuando te subes te empieza a doler la cabeza. Hay unos que te duelen por el aire acondicionado, que son nuevecitos y el olor a nuevo, y hay otros que es por lo viejos y que huelen a que se están oxidando. Pero este camión que se cuenta que se ve suele ser el segundo. Y para terminar, ¿cómo pues están pudiendo darse cuenta? Les traigo dos historias más que también se entrelazan. La primera es que se dice que también en los próximos videos que les voy a traer de Semana Santa se van a dar cuenta de que las personas que hacen brujería pues tienen también su participación en este tipo de rituales o en este tipo de creencias, en este tipo de tradiciones, también de Semana Santa, y pues estas caminatas a Talpa no es la excepción. Se suele decir que hay gente, brujas para ser exactas, que se cuelan entre los peregrinos y pues roban energía y hacen un sinfín de cosas para sus rituales y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto nos hace pues entender que dentro de las creencias que hay en esta caminata, en esta tradición,
pues existe la que es probable que veas una bruja o un brujo dentro de esta multitud de gente. Es normal al parecer, y pues aunque sea tenebroso, es algo con lo que es muy probable que te puedas encontrar si es que vas. Esto nos lleva a la última historia que les decía, la cual trata sobre una persona que contaban que era una señora mayor. Se la encuentran ya casi para llegar al santuario, a la iglesia de la Virgen de Talpa. Y pues una de estas personas que lo encuentra llega corriendo con el sacerdote y le dice: padre, creo que viene una bruja con nosotros. El padre pregunta por qué y dice: lo que pasa es que en los últimos tramos, cuando ya estábamos a punto de llegar aquí al pueblo, vimos flotar a la señora. Era una señora de avanzada edad. Entonces el sacerdote pregunta: ¿dónde se encuentra la señora? Al señalársela, el sacerdote va con ella y le pregunta cuál era el motivo por el cual ella hacía la manda. A lo que la señora responde que realmente la manda no era suya como tal, sino era de su esposo, solamente que él había fallecido y no había podido cumplir con ella. Entonces esta le prometió a su marido que ella iba a cumplir la manda en lugar de él. A lo que el sacerdote asiente y ve de buenos ojos y regresa con la multitud y les dice: ¿saben qué? Ella no es ninguna bruja, simple y sencillamente su esposo difunto, su marido, la ayudó a caminar todos esos metros para que ella no se cansara, porque era una señora mayor, por eso la vieron flotar. Y aunque esta historia suene pues muy bonita, muy conmovedora, pues también existen creencias, justo como les acabo de decir, que en esta caminata te puedes encontrar tanto gente fallecida que solamente va a cumplir su manda que no pudieron cumplir en vida, hasta seres que no son pues benévolos, que simplemente van a poner a prueba tu fe, o que incluso te van a poner el pie de una manera física, dañándote para que no llegues. A esto le sumas los obstáculos que vas a tener normales, como es el sol, la deshidratación, el andar por los cerros, todo este tipo de cosas, pues definitivamente es una muestra de fe bastante grande. Aunque, como les digo, también hay gente que solamente va a echar relajo, eso es una realidad. Pero pues sí, existe mucha gente que para ellos esta tradición lo hacen con mucha devoción y mucha fe. Tan es así que pues lo repiten año con año, y hay gente que tiene casi toda su vida haciendo este tipo de recorridos. Antes de terminar, pues también les recuerdo que las investigaciones muchas veces las hago por encimita, no me involucro tanto como quisiera, pero si tienen ustedes más historias, si han hecho esta caminata, les ha tocado ver algo extraño, o les han tocado que les platiquen familiares o amigos que hayan hecho estos recorridos, ya sea a Talpa, San Juan de los Lagos o cualquier otro lugar, pues nos lo cuenten aquí en comentarios, nos lo manden y con gusto estaremos pues dándolas a conocer. Ya que también pues me encontré muchas historias, pero pues esas no hay como una leyenda como tal, sino que más bien son como anécdotas de la gente, donde por las noches al parecer suelen ver criaturas muy extrañas, desde pues animales muy raros, personas extrañas. Muchos creen que son espíritus, muchos creen que son demonios, en fin, un sinfín de cosas. Así que cuéntame en los comentarios y mándame un mensaje de qué te pareció este video, si te gustó, si habías escuchado estas historias, si conoces otras versiones de estas mismas historias, o como les digo, si ustedes mismos han vivido este tipo de leyendas, de historias, o sus familiares se las han contado, sus amigos. Y díganme, ¿ustedes irían a la caminata de Talpa? Yo la verdad me han invitado muchas veces y siempre he pasado. Soy malísimo para caminar, me insolo muy rápido y pues tampoco me gustaría toparme con nada de esto. Así que sin más, chicos, espero que les haya gustado este video. Como siempre les recuerdo que nos apoyen dándole like, compartiendo, suscribiéndose y compartiéndonos más historias. Ayúdanos a crecer este canal que está hecho por y para ustedes, con el único afán de que pasen un excelente rato. Y pues, como saben, me suelo desaparecer seguido, pero aquí estamos y, como les digo, con su ayuda vamos a seguir creciendo, y esto va a hacer que les subamos más contenido de
de este tema, de esta índole. Y pues nada, agradecerles a los que han estado aquí todo este tiempo, que me tuvieron paciencia, los que van llegando, pues que se queden durante mucho tiempo. Así que sin más, les mando un abrazo, cuídense mucho y que pasen unos felices días. Chau, chau.